en este caso estamos hablando de lo que es calcio, fósforo y magnesio, ¿sí? Cuando hablamos de metabolismo mineral óseo, nos referimos principalmente a una parte importante de la enfermedad renal crónica, ¿cierto? Hay una enfermedad del sistema mineral óseo. ¿Cuál es? ¿Ah? Hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Y eso va a conllevar al paciente ¿a qué? A hipocalcemia y a hiperfosfatemia. Tienen que leer, ¿ya? Antes de cada sesión ustedes tienen que venir leyendo, si no les voy a dar por cucharaditas, les voy a ir sacando y eso no es, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del metabolismo del calcio, ¿sí? Se van a ir dando cuenta que ninguno está separado del otro, ¿ya? Todos están asociados y todos tienen a las mismas hormonas, ¿sí? De base. Entonces, ¿qué es el calcio? El calcio, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Hueso. El 99% lo vamos a encontrar a nivel óseo y solamente un 1% a nivel plasmático, ¿sí? El organismo, dice, de un adulto contiene aproximadamente 1000 a 2000 gramos de calcio, ¿sí? Y la mayor parte a nivel óseo. De este 1% que está en plasma, tenemos el 40% unido a proteínas, el 10% complejos catiónicos, como puede ser citratos, fosfatos, y un 50% es el calcio ionizado, ¿ya? Por eso cuando nosotros hacemos el dosaje de calcio, no nos quedamos solo con el calcio sérico total, sino también tenemos que ver el calcio iónico, ¿ya? Que es el calcio activo prácticamente para el metabolismo. ¿Qué funciones tiene el calcio? Desarrollo y mantenimiento de la masa ósea, ¿cierto? Síntesis, liberación de hormonas, coagulación, ¿sí? Integridad de las membranas celulares, se encuentra dentro de las membranas celulares, la contracción muscular, conducción nerviosa, la señalización intracelular porque tiene función de segundo mensajero. ¿Cómo se da esa regulación? ¿Ya? Para empezar, acá tenemos un corte de un huesito, ¿sí? Un huesito largo, y ¿qué nos vamos a dar cuenta? ¿Sí? Dentro de cada uno de estos vamos a encontrar que hay cristales de fosfato cálcico, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver mejor, ¿sí? Miren, acá tenemos un corte óseo, ¿y qué tenemos acá? El periósteo, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que está en la parte final? Exacto, del hueso. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos a los precursores de los osteoblastos y acá tenemos a los osteoblastos. ¿Qué hacen los osteoblastos? Producción de la renovación segregan la matriz extracelular que luego se va a ir calcificando, ¿sí? Y eso va a formar simplemente el tejido óseo, ¿sí? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿se dan cuenta? No solamente hablamos de calcio, estamos hablando de células, ¿cierto? ¿Qué es el osteoblasto? Es la célula encargada de la regeneración de tejidos. Claro, porque ¿qué hacen los osteoblastos? Van a sacar el calcio extracelular y lo van a depositar a nivel óseo. ¿Y qué hace el osteoclasto? Lo opuesto, saca calcio del hueso hacia el extracelular, ¿sí? ¿Qué es el aparato hormona? Es una glándula ubicada a nivel de los 4 ángulos de la glándula tiroides. ¿Cómo? Es una glándula, 4 glándulas pequeñas ubicadas. Esa es la paratiroides. Las paratiroides, exacto, son como estas abejitas, como dice su compañero, están dentro de la tiroides. ¿Y qué producen o qué sintetizan? Paratormona. ¿Y qué es la paratormona? Es una hormona encargada de la asimilación del calcio en el cuerpo. Se encarga, una de sus funciones importantes es incrementar el calcio en plasma. También la producción de vitamina D, si no me equivoco.
también está, ¿sí?, asociado a la síntesis de vitamina D. ¿Sí? ¿Qué hace entonces la paratormona? Va a aumentar la concentración de calcio en plasma, estimulando la liberación ósea y la reabsorción de calcio en el riñón. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí un dosaje de calcio sérico bajo, ¿sí? Entonces, va a estimularse a la paratiroides para la síntesis de paratormona. Incrementa la paratormona y ¿qué hace? A nivel óseo, activa los osteoclastos para que saquen calcio hacia el extracelular o hacia el plasma, y a nivel renal que se incremente la reabsorción de calcio. Por tanto, ¿qué ocurre al final? Aumenta el calcio en plasma. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, existe una relación inversa entre la concentración plasmática de calcio y la secreción de paratormona. ¿Sí? Si nosotros tenemos calcio bajo, ¿qué ocurre? Aumenta el paratormona. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Conforme va aumentando la concentración de calcio, ¿qué pasa con la paratormona? Baja, porque ya no es necesario, ¿no es cierto? Cuando el calcio está bajo es necesario porque nos va a ayudar a incrementar el calcio plasmático. ¿Cómo? Sacando calcio del hueso y haciendo que el riñón reabsorba más calcio, ¿sí? Pero conforme el calcio va aumentando, ya la paratormona no es necesaria, va a bajar, ¿sí? Entonces existe una relación inversa, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí una célula, ¿sí?, de la paratiroides, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir aquí? Miren, tenemos aquí un receptor de calcio que nos está diciendo, si el calcio está bajo, ¿qué nos va a pasar? Miren, aquí, ¿qué funciones ha tenido el calcio? Como segundo mensajero, ¿ya? ¿Qué nos va a ayudar? A que se sintetice y se segregue la paratormona. Esto ocurre, ¿sí?, si el calcio está bajo, se va a sintetizar paratormona. Y si el fosfato o el fósforo está elevado, también se va a sintetizar paratormona. ¿Ya? Pero aquí el problema con el fósforo, con el fosfato, es que no nos va a hacer a que aumente el fósforo plasmático. Si el fósforo o el fosfato está aumentado a nivel plasmático, ¿qué va a hacer la paratormona? Va a estimular el riñón para que incremente la excreción de fosfato. Por tanto, la función de la paratormona es reducir la concentración de fosfato o fósforo en sangre. ¿Sí? Muy bien. Ya la tenemos. Tenemos aquí, ¿sí?, un riñón, tenemos el intestino y tenemos la glándula paratiroides. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí, a nivel de esta paratiroides, tenemos calcio bajo y por tanto se estimula la secreción de paratormona. ¿Sí? Entonces, esta paratormona, ¿qué va a hacer a nivel óseo? Resorción. Por tanto, va a sacar más calcio hacia el extracelular, ¿no es cierto? Entonces, incrementa el calcio. ¿Qué pasa con la paratormona a nivel renal? Reabsorción de calcio y eliminación de incrementa la reabsorción tubular de calcio y reduce la reabsorción de fosfato. ¿Sí? ¿Qué pasa? Miren, la paratormona, como dijeron sus compañeros, a nivel renal, ¿sí?, estimula a la parte activa de la vitamina D, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se dé la absorción intestinal de calcio y fósforo. ¿Sí? Entonces, a nivel intestinal hace que se aumente la absorción de calcio y fósforo. A nivel óseo, la reabsorción ósea. Y a nivel tanto de calcio como de fósforo. Y a nivel renal, solamente incrementa la reabsorción de calcio y reduce la reabsorción de fósforo. ¿Sí se entiende? Muy bien. Entonces, funciones de la paratormona. Aumenta la resorción ósea. Muy bien. Aumenta la reabsorción tubular también de calcio a nivel de túbulo distal y colector. Inhibe la reabsorción tubular de fosfato. Aumenta la absorción intestinal de calcio por estímulo de la síntesis de vitamina D
como una acción opuesta a la paratormona con respecto a la resorción ósea, ¿sí? Y disminuye también la resorción tubular de calcio, ¿sí? Tiene como una acción opuesta a la paratormona. ¿Qué hormona tiene una acción opuesta a la paratormona? Calcitonina. Calcitonina. Muy bien. La paratormona es metabolizada a nivel hepático y se elimina a nivel renal, ¿sí? Tiene una vida media de 2 a 4 minutos. Aquí se fragmenta a nivel hepático y a nivel renal se excreta por la orina, ¿sí? La paratormona entonces estimula los osteoclastos indirectamente a través de los osteoblastos. ¿Cómo se da eso? Miren, el osteoblasto tiene un receptor para la paratormona, ¿cierto? ¿Qué ocurre acá? Se dice que aquí, en el caso de las mujeres, nosotros tenemos una especie de protección, porque si esto se diera en una etapa más joven, las mujeres tuviéramos mayor riesgo de hacer osteoporosis. Cuando nosotros perdemos, ¿sí?, a esta hormona femenina, se podría decir, ya cierta adultez, prácticamente nosotros es donde producimos más osteoclastos y llegamos a desarrollar osteoporosis, ¿ya? ¿Es por qué? Porque miren, esta paratormona, ¿qué es lo que estimula? Estimula que se produzca este receptor que se va a unir a este receptor RANK de los precursores de los osteoclastos, ¿ya? ¿Y qué hace esta osteoprogesterina? Lo que hace es inhibe y por tanto no se da ese desarrollo de esto, ¿sí? ¿Qué más hace la paratormona? Estimula la reabsorción de calcio a nivel del túbulo distal de la nefrona. Hemos dicho que la reabsorción de calcio se da a nivel de túbulo distal y colector, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos aquí un tubo, ¿sí? Y acá está su epitelio, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Viene, ¿sí? Viene vía sérica, o mejor dicho, vía plasmática, viene la paratormona, acá tiene un receptor a nivel basal, ¿sí? Y estimula la formación de canales de calcio a nivel apical, ¿sí? Entra el calcio y es ingresado hacia la parte plasmática, ¿sí?, por canales de calcio con gasto de energía, como también por transporte con sodio. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Muy bien. La paratormona tiene efectos opuestos sobre la concentración de calcio y fosfato, ya hablamos de eso, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? A nivel de túbulo proximal se debe dar la reabsorción de fosfato, ¿no es cierto?, en mayor cantidad. Pero ¿qué hace la paratormona? Aquí actúa e inhibe esta reabsorción y por tanto, ¿qué es lo que hace? Que baje la cantidad de fosfato plasmático. ¿Sí se entiende? En cambio, a nivel de túbulo distal y colector, estimula la reabsorción para que aumente el calcio plasmático. ¿Sí? Okay. La calcitonina que hemos dicho inhibe la reabsorción de calcio y fosfato. Por tanto, tiene efectos opuestos a la paratormona. Exacto. Entonces, miren acá, tenemos una cantidad sérica de calcio elevada. ¿Qué hace? Estimula la calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Inhibe a los osteoclastos. Por tanto, reduce el calcio plasmático. Y a nivel renal, como dice su compañero, reduce la reabsorción del calcio. ¿Sí? Por tanto, baja la concentración de calcio. ¿Sí? Entonces, la paratormona inhibe la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal de la nefrona. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces? Tenemos calcio bajo, ¿sí? ¿Esto qué hace?
aumenta la paratormona, ¿no es cierto? ¿Qué hace la paratormona? Incrementa. ¿Y qué ocurre con la calcitonina? Disminuye la cantidad de calcio, ¿sí? Miren, con respecto a esto, ¿cuál de los dos tiene mayor importancia? A pesar de que los dos tienen efectos opuestos, se dice que la calcitonina, ¿ya?, sus deficiencias tienen menos importancia que la paratormona, ¿sí? Pero hasta ahorita nosotros no hemos podido ver a un paciente que tenga un incremento en la calcitonina o una reducción de la calcitonina y que eso nos lleve a alteraciones importantes. Lo que sí ocurre con la paratormona, como hemos dicho, nos puede llevar a hiperparatiroidismo, ¿sí? Exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la vitamina D? Se obtiene de los alimentos o por efecto de la luz. Jefa de Violet, dígame. ¿Sí? ¿Aló? Parece que estamos con esto de que los pacientes han estado dializando en pasillo y se les ha mandado a clínica y ahora las clínicas nos dicen que no tienen clínica. Estamos así como locos, la gente está que se queda. Listo, entonces, ya, olvidemos ese tema y continuemos. La vitamina D, entonces, ¿de dónde se obtiene? De los alimentos y... Exacto, está bien, muy bien. Por efecto de la luz ultravioleta a nivel de la piel, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en la dieta nosotros podemos consumir alimentos ricos en vitamina D. Entonces, también nosotros nos exponemos al sol, por eso es importante exponerse al sol, ¿ya? Y entonces, ¿qué ocurre? El 7 hidrocolesterol se va a convertir en colecalcífero, que es prácticamente como el exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con esta vitamina D? A nivel hepático, por el 25 hidroxilasa, se va a transformar en ¿qué? En 25 hidroxivitamina D. Y a nivel renal, por el 1 alfa hidroxilasa, en 1.25 hidroxivitamina D. ¿Qué es la parte? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Miren, si nosotros incrementamos esto, va a inhibirse a esto, ¿no es cierto? La paratormona que hace lo activa para que se entregue más vitamina D activa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué ocurre con el calcio? El calcio lo va a inhibir. ¿Sí? ¿Y qué hace acá? También lo inhibe, pero ¿a quién activa? A la parte de la vitamina D inactiva. ¿Sí? Porque activa el 24 hidroxilasa. ¿Sí? Entonces, la vitamina D, que la obtenemos en ambos, por acción hepática y renal, se va a convertir en la parte activa. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Ya? Y por acción de la paratormona se va a estimular su producción. Incrementamos el calcio en plasma y vamos a inhibir. ¿Sí? ¿Cómo actúa la vitamina D? La vitamina D se une al enterocito. ¿a quién? Al enterocito. A nivel nuclear, ¿cierto? A nivel nuclear para la síntesis de proteínas, y esas proteínas que van a formar parte de canales de calcio. Canales de calcio. ¿Sí? ¿No se entiende? Sí. Acuérdense que hace la vitamina D. Estimula la absorción intestinal de calcio, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir a nivel de células intestinales? Obviamente va a generar la formación de canales de calcio para que ello pueda absorberse, ¿sí? Va a ingresar de la luz intestinal. Esto forma parte de esta célula del epitelio intestinal. Imagínense, hay varias de estas celulitas aquí en este intestino, ¿sí? Y entonces, por acá, por la luz intestinal, están entrando los alimentos. Su lechecita que se han tomado, todo lo que contiene el calcio, ¿no es cierto? Entonces, aquí la vitamina D, como ustedes se han expuesto al sol, como ustedes están alimentándose bien, entonces la vitamina D a nivel nuclear ha formado estas proteínas que forman sus canales de calcio.
para que puedan absorber, ¿no es cierto? También a esto que es un transportador, la albumina, del calcio para que pueda transportarse el calcio hacia el plasma. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Me gustan esos esquemas porque me parecen bastante didácticos. O sea, ya el que no lo entiende con esto, yo creo que no está en clase o simplemente está en otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el hipoparatiroidismo? O disminución de la producción de la Claro, hay reducción de la paratormona. ¿Y eso qué nos va a producir? disminución de calcio. Claro, va a reducirse el calcio plasmático. ¿Y eso qué nos puede llevar? A una hipocalcemia y por tanto una tetania. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? El hiperparatiroidismo es lo opuesto, ¿no es cierto? Es el incremento de la paratormona y eso nos va a llevar a hipercalcemia y a hipercalciuria, que es un problema bastante delicado, ¿ya? Entonces, aumenta la paratormona. Esto podría ocurrir también en un hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué hace la paratormona? ¿Se acuerdan a nivel óseo? Aumenta la resorción ósea y por tanto el hueso se va a descalcificar, ¿sí? ¿Y qué más pasa? Aumenta el calcio en plasma y esa hipercalcemia a nivel renal va a generar de manera secundaria una hipercalciuria nefrolitiasis. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Doctora, pero en ese caso hace que haya mayor reabsorción de calcio pero a nivel del plasma, pero ¿por qué habría hipercalcio? ¿Por qué? Porque como es tanto, es tan alta la cantidad de calcio a nivel plasmático, va a pasar a la hora de la filtración bastante cantidad de calcio. ¿Y qué ocurre ahí? Se precipita y va a formar, vas a ver más calcio en orina, mayor cantidad, ¿ya? Y también la formación de cálculos. Obviamente que si tú no analizas, esto va a seguir elevado, ¿sí? La cantidad de calcio que se va a absorber es alta, pero como es tan alta la cantidad de calcio que está filtrándose, vas a ver bastante calcio en la orina. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay un síndrome paraneoplásico que cursa con hipercalcemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se produce de manera anómala, ¿sí? Un receptor de la paratormona, ¿ya? Que se da en los tumores, ¿ya? Y eso puede llevar también de manera secundaria a un hiperparatiroidismo, ¿ya? ¿Qué ocurre en la insuficiencia renal? Lo que habíamos hablado al inicio de la clase. Va a producir un hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué ocurre acá? Miren, hay un riñón insuficiente, ¿sí? No está funcionando bien para la eliminación adecuada de algunas sustancias como es el fosfato, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que el fosfato en sangre, ¿cómo debe estar? Elevado, ¿sí? ¿Qué ocurre? Hay una reducción de la formación de la parte activa de la vitamina D, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces? Si ello no va a funcionar bien, simplemente no se va a dar la absorción adecuada de calcio y fósforo a nivel intestinal, ¿cierto? Entonces, si esto está bajo y esto está elevado, ¿a quién vamos a estimular? A la paratiroides para que sintetice más paratormona, ¿sí? Entonces, la paratormona se eleva, ¿no es cierto? Porque quiere mejorar esto, quiere bajar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al hueso, ¿qué lo hace? Lo descalcifica. Exacto. ¿Ya? Y quiere llevar el calcio a niveles normales. Pero ¿qué pasa a nivel renal? Como el fósforo está elevado, también se eleva porque quiere activar al riñón para que forme más vitamina D y para que elimine fosfato. Como eso no ocurre porque el riñón no funciona, ¿qué hace? La paratormona se sigue elevando.
también nos puede llevar a un hiperparatiroidismo terciario. ¿Sí? La falta de vitamina D, ¿qué puede producir? Raquitismo o osteomalacia. ¿Qué ocurre en los niñitos? En los niñitos es el raquitismo, ¿no es cierto? Y en los pacientes ya más adultos nos puede llevar a osteomalacia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hay déficit de vitamina D. ¿Qué pasa? Se reduce la reabsorción intestinal de calcio. El calcio a nivel plasmático baja. Aumenta la paratormona, se descalcifica y, por tanto, el calcio en plasma se puede mantener normal. Ojo, que esto no es necesario, lo que hemos visto anteriormente es muy parecido, pero eso se da en un riñón insuficiente. Acá no estamos hablando de eso, simplemente en una deficiencia de vitamina D. ¿Sí? La osteoporosis entonces dice se debe en parte a la disminución de estrógenos después de la menopausia. Lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? De esta osteoprotegerina, como su nombre más o menos lo dice, protege a las mujeres, ¿sí? Protege de que simplemente no se dé este receptor para el RAL del precursor del osteoclasto, ¿ya? Entonces, de esa manera estamos protegidas. Pero después de la menopausia, ¿sí? Mire, nosotros estamos en desventaja en comparación con los varones, ¿sí? Si se dan cuenta, miren aquí, más o menos hasta los 20 años vamos muy similar con los varones. Pero de una vez que ya comienza, se podría decir, a reducirse, aquí también vamos muy parejitos, ¿no? Parejitos se podría decir. Pero ya miren, a partir de los 45 años, cómo nosotros vamos bajando. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctora, disculpe, y en el caso de las manifestaciones clínicas de un paciente con hiperparatiroidismo, ¿cuál sería el motivo de consulta más frecuente que se ve? Con hiperparatiroidismo, ya. En el caso de ellos, pues vamos a encontrar, pues puede haber una hipercalcemia, si es que es primaria, ¿sí? Y si estamos hablando de un paciente renal, si estamos hablando de un hiperparatiroidismo secundario, lo que vamos a ver en ellos son las calcificaciones, que ya lo vamos a ver ahí, las calcificaciones en zonas que no son normales, ¿sí? Y también las osteoporosis, osteopenias, ¿sí? Principalmente eso es lo que vamos a ver. Ahora, va a depender mucho de la causa. Si es un síndrome paraneoplásico, pueden agregarse otras cosas, ¿ya? ¿Sí? Sí. Claro, por eso les digo, ¿no? Hay calcificaciones en zonas que no son normales. Uno de ellos pueden ser los vasos sanguíneos. ¿Cómo? Claro, también puede ser a nivel muscular, ¿sí? Puede ser a nivel de tendones. Lo vamos a ver más adelante en algunas fotos que vamos a mostrar de algunas radiografías, ¿ya? Entonces, esos son algunos signos que vamos a poder ver en estos pacientes, ¿ya? Pero si no lo sospechamos, pues no lo vamos a poder. Entonces, una de las alteraciones que vamos a ver del calcio, ¿cuál es? Hipocalcemia. La hipocalcemia. ¿Qué es la hipocalcemia? Del calcio total menos de 8.5 y del calcio iónico menos de 4.6 mililitros, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí?, que el calcio tenemos que también corregirlo con lo que es la albúmina, porque se dice que a mayor pH hay mayor afinidad por albúmina y menor por el calcio iónico. Entonces se dice que cada variación de 0.1 del pH produce un cambio de 0.12 miligramos por decilitro del calcio, ¿ya? Entonces la albúmina en rango normal siempre hay que tenerlo en cuenta, porque si desciende la albúmina en 1 gramo por decilitro, se acompaña con un descenso de 0.8 miligramos de calcio, ¿sí?
hipoparatiroidismo, ¿sí? Y el hipoparatiroidismo puede ser posquirúrgico, que es el más frecuente, cuando les hacen las tiroidectomías, ¿no es cierto? Sale junto con las paratiroides. Otras pueden ser infiltrativas, radiantes, autoinmunes, agenesias o también asociados al SP. ¿Y el déficit de vitamina D? Por síndrome de malabsorción, exacto, ¿qué más? escasa exposición solar, O baja ingesta, ¿no es cierto? Fármacos inductores del metabolismo hepático, porque hemos dicho que también su metabolismo o su activación se da a nivel de hígado, ¿no es cierto? En enfermedad renal crónica, que también se da a nivel renal, ¿no es cierto? Y en insuficiencia hepática. La resistencia a la vitamina D nos puede llevar también por raquitismo tipo 2. Resistencia a la paratormona, esto es un pseudo hiperparatiroidismo o en la hipomagnesia. Quelación por hiperfosfatemia, ya sea por enfermedad renal crónica o por lisis tumoral, por el uso de citrato en las transfusiones, ácidos grasos en la pancreatitis aguda y por depósito. Esto se da en el síndrome del hueso hambriento. Y esto es post-tratamiento de hiperparatiroidismo o hipertiroidismo o por el cáncer de próstata con alta actividad osteoblástica. ¿Alguna vez ustedes han visto cómo llega a hacer metástasis el cáncer de próstata a nivel óseo? sí, a nivel vertebral, Han visto, ¿no es cierto? Forma lesiones líticas, ¿sí? ¿Qué significa eso? cápsula, ¿Qué pasa con respecto a lo que es el calcio? aumenta la reposición de calcio, Exacto. Y eso nos va a llevar a hipocalcia, ¿sí? ¿Qué es el síndrome del hueso hambriento? Hiperactividad de este resto. es una hipocalcemia rápida, prolongada, más de 4 días, asociada a hipomagnesemia e hipofosfatemia, agravada por supresión de la paratormona. Ya. Es una de las complicaciones principales de la paratiroidectomía. La paratiroidectomía no se da sola, ¿no es cierto? Eso se da en tiroidectomía, se dice. ¿No es cierto? El adenocarcinoma podría ser que es el La estirpa. ¿Cómo? Cánceres a nivel de esas glándulas lo estirpan. Y las estirpa, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a llevar a que, ¿qué pasa? Miren, pasa que va a reducirse, ¿sí? Va a reducirse la, ¿cómo lo decimos esto? ¿Cómo va a reducirse la cantidad de calcio? ¿Por qué? Porque se va a activar, ¿sí? De manera descontrolada a nivel óseo y prácticamente se va a comenzar a absorber mayor cantidad de calcio a nivel óseo, ¿sí? Es una reacción desmedida. ¿Por qué? Porque aunque nosotros vamos a ver hipomagnesemias, vamos a ver hipofosfatemias y también hasta cierto punto una supresión de la paratormona, hay una especie de, ¿cómo se podría decir? Producción anormal de estos receptores y por tanto se da mayor absorción. Entonces, ¿qué vamos a ver en la hipocalcemia? ¿Qué alteraciones o qué clínica vamos a ver? Pacientes letárgicos, somnolientos. Ya. ¿Qué va a pasar? ¿Van a haber alteraciones a nivel del ritmo cardíaco? Sí, Sí, porque ¿qué hemos dicho? ¿Qué función tiene el calcio? contracción muscular, Exacto. ácidos de la Muy bien. A nivel neurológico. Somnolientos, desatentos. Exacto, porque también hemos dicho que tiene función a nivel. Claro, porque si es una hipercalcemia te puede causar tetanias, entonces activas el sistema nervioso central y en este caso lo desactivas. Lo inactivas, ¿no es cierto? Muy bien. A nivel intestinal, también, ¿sí? Menor peristaltismo, paciente con estreñimientos. Muy bien. A nivel tisular o a nivel
nivel de piel. Claro. ¿Ya? Todo ello, entonces está incluido. Entonces, miren los sistemas a nivel dérmico, a nivel intestinal, a nivel neurológico, a nivel cardiovascular y a nivel muscular. ¿Sí? ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Ya vino su paciente con la sintomatología que ustedes han descrito. ¿Qué van a hacer? Calcio plasmático. Claro, lo primero que van a pedirle es electrolitos y dentro de ellos calcio. Calcio plasmático y hemos dicho también calcio iónico. Y si están pensando en un problema de calcio, tienen que dosar fósforo. ¿Qué más? Función renal y la albúmina, hemos dicho, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más van a dosar? ¿Paratormona? Sí. ¿Magnesio? Sí, porque el magnesio inhibe la paratormona, por lo que causa hipocalcemia. Hemos dicho hace ratito del síndrome del hueso hambriento, ¿no es cierto? Fosfato, hipocalcemia más hiperfosfatemia con función renal normal. Eso sería un hipoparatiroidismo. Vitamina D también. ¿Qué más? Si tenemos hipocalcemia más fósforo normal o bajo, ¿qué tenemos que medir? Vitamina D y valorar también función gastrointestinal para comprobar carencia de vitamina D o mala absorción, ¿sí? Y por lo general, si es que estamos hablando de esto, pueden incluso cursar con paratormonas aumentadas, ¿sí? Entonces es importante, aparte de lo que hemos dicho, paratormona, magnesio, fósforo y vitamina D. Doctora, con relación al PTH, ¿se dosa en el plasma PTH plasmático? A nivel plasmático, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver a nivel electrocardiográfico? Acortamiento del segmento PR. Muy bien, ¿qué más? El QRS normal o tal vez levemente acortado. ¿Qué más? Prolongación del QT. Y miren, aquí vamos a ver ondas picudas, pero de voltaje disminuido, que ocasionalmente incluso pueden ser negativos. ¿En qué otra alteración de electrolitos vamos a encontrar tepicudas? Hiperpotasemia o hipercalemia. Pero acuérdense, estas tepicudas no son de tan voltaje tan alto, ¿sí? Su voltaje es más disminuido, ¿ya? Incluso pueden ser negativos. Esa es la diferencia. ¿Qué más van a ver? ¿Qué es el signo de Chebystek? ¿Ya? Es la hipersensibilidad al nervio. ¿Ya? ¿De qué pasa cuando le quieren Contracción involuntaria. Contracción, ¿cierto? Entonces, ¿qué están permitiendo al nervio facial? Dice 2 centímetros delante del tragus y se observa la contracción de los músculos faciales masseteros ipsilaterales. ¿Sí? O sea, aquí le está haciendo el nervio y se contrae. ¿Ya? ¿Y el signo de Trousseau? ¿Ya? Hizo pasar 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y hay una mano del partero que es. Claro. Lo primero que tienen que hacer es van a mantener, ¿sí?, el tensiómetro insuflado en 20 milímetros de mercurio por encima de su presión sistólica. O sea, lo primero que tienen que hacer es tomarle la presión, ¿cierto? Entonces van a determinar su presión sistólica. Entonces, le van a insuflar 20 milímetros de mercurio adicionales por unos 3 minutos. ¿Sí? Y en esos 3 minutos, ¿qué es lo que tienen que observar? La mano del partero, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Eso es para Calcemia. No me vayan a poner hipopotasemia. ¿Ah? Algoritmo de diagnóstico. ¿Para qué nos sirve esto? Miren, tenemos, ¿sí?, un paciente que está cursando con hipocalcemia. ¿Qué tenemos que descartar? Que esto sea una pseudo hipocalcemia, ¿no es cierto? Ustedes le están haciendo sus dosajes y están encontrando que hay tetanias, que hay alteraciones en el electrocardiograma, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si encuentran esas alteraciones, pues tienen que tratar primero, ¿no? Si es que es urgente, completar diagnóstico, va a depender mucho del grado también de lo que el paciente está presentando y tienen que buscar pues alteraciones como pues si ha tenido cirugías de cuello,
magnesio, cómo está el aparato hormonal, ¿no es cierto? Igual, vamos a ver estas también alteraciones, pueden ser. Y si no es así, entonces, si el aparato hormonal está elevado, el fósforo está normal o bajo, ¿qué puede ser? Mala absorción, enfermedades hepatobiliares, raquitismo o metástasis osteoblásticas, ¿no es cierto? Si el aparato hormonal está alta y el fósforo está elevado, enfermedad renal crónica, destrucción tisular o pseudo hipoparatiroidismo. Si el APTH está normal o baja, hipoparatiroidismo. Si el magnesio está bajo, tenemos que seguir indagando, ¿no?, para completar el diagnóstico y dar un tratamiento de la hipomagnesia. Doctora, una consulta en el flujograma que nos acaba de mostrar. Un paciente con hipocalcemia y en el flujograma nos dice que presenta EKG con todas las normalidades que presenta un hipocalcémico, pero también puede venir con tetania un paciente con hipocalcemia. Claro, también. O sea, no solo es perteneciente a la hipercalcemia. No, ahorita estamos hablando de hipocalcemia. ¿Por qué a un paciente con hipocalcemia también le puede dar tetania? ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho del calcio? ¿Cuál es su función? ¿De la conducción o no? Si está bajo, no se va a dar. Pero Y no si sería está más alto, parestesias. igual también puede ser, se puede mantener. Hemos dicho que si hacemos lo que pasa, ¿se contrae o no? Es contracción lo que están viendo, ¿o no? ¿Ya? Tratamiento. Corregir entonces la causa de la hipocalcemia. ¿Y qué tenemos que dar? Tenemos que reponer, ¿no es cierto? Si el calcio está bajo, tenemos que reponer. Y bueno, pues va a depender del grado. Le podemos dar vía oral, ¿no? Si es algo crónico, también de preferencia vía oral. Si es algo agudo o si es algo severo, endovenoso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos más o menos algunas sugerencias para la corrección de la hipocalcemia. Tenemos entonces el grado de calcemia y la presencia o ausencia de síntomas. Si tenemos una hipocalcemia que es mayor o igual a 7.9 y no hay síntomas, calcio bioral, ¿cierto? Le damos un calcio bioral, esto por lo general se da en problemas de hipocalcemia crónica, y bueno, le podemos dar 1 o 4 gramos de calcio elemental por día, más si les deseamos agregar también calcitriol si hay déficit de vitamina D, ¿no es cierto? Carbonato de calcio también se necesita también acidificación y se tiene que dar siempre lejos de las comidas. O sea, nunca le vamos a dar el carbonato de calcio con desayuno, con almuerzo o con cena, ¿sí? El citrato, si vamos a dar citrato de calcio, no hay problema. Eso sí le podemos dar con comidas o sin comidas, no hay gran cambio, ¿sí? Si un comprimido de carbonato de calcio tiene 2.250 miligramos, que equivale más o menos a 500 miligramos de calcio elemental. Entonces, si decimos que la dosis diaria, ¿cuánto tendría que recibir? 2, ¿no es cierto? 2 tabletitas, ¿no es cierto? Agua, muy bien. ¿Qué pasa si tenemos un calcio que va de 7 a 7.9? Bueno, aquí vamos a buscar, ¿no? Porque estos signo de Clouseau no es algo tan evidente, solo tenemos que buscar, ¿no es cierto? Entonces, si es así, le podemos dar, pues, podemos darle calcio endovenoso, gluconato, de lo que tengamos a la mano, le damos calcio endovenoso. Le podemos dar en bolo, ¿sí? Y con eso ya corregimos el problema y luego evaluamos si vamos a continuar de esta manera o le podemos dar ya vía oral, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un paciente que tiene mayor de 7 o si no está mayor de 7 pero que presenta síntomas como tetania, atrus espontáneo o tenemos ondas pues de picudas en el electrocardiograma? ¿Qué hacemos? Le damos, podemos darle endovenoso en bolo, ¿sí? O también podemos darle con 3 ampollas de gluconato de calcio en carga de 250 mililitros de dextrosa al 5% y eso lo tenemos que pasar en bolo en 30 minutos, ¿sí? Si es menos de 7 sin síntomas, igual tenemos que pasar, porque es un grado severo, ¿ya? Entonces, una ampolla de gluconato en
asintomático, a los 10 minutos podemos repetir las dosis. Máximo 3 veces, 3 ampollas. Listo. ¿Y cómo damos el calcio de mantenimiento? ¿Sí? Le vamos a poner aquí 10 ampollas de gluconato de calcio más 2 ampollas de sulfato de magnesio, más o menos se dice unos 250 mililitros de dextrosa al 5% y le pasamos a 21 mililitros por hora. ¿Sí? Entonces, le pasamos en bolo o en 500 mililitros de dextrosa a 5% a una velocidad de 21 mililitros por hora. ¿Eso de qué va a depender? La cantidad de ampollas que le vamos a poner. Del peso del paciente. ¿Sí? Entonces, calculamos el peso del paciente entre 6 y eso nos va a dar el número de ampollas. Más o menos, pues serán aproximadamente, pues, si una ampolla de gluconato de calcio, el 10% nos tiene 1 gramo de gluconato de calcio, entonces más o menos se dice que si le ponemos unas 90 miligramos de calcio elemental por cada ampolla de un gramo, de 10 mililitros al 10%. ¿Sí? Estamos poniendo 90 miligramos de calcio elemental. ¿Por qué le pondríamos 2 ampollas de magnesio? ¿El magnesio viene solo? ¿Viene solo? O sea, le digo, por ejemplo, aquí dice 2 ampollas de magnesio. ¿Pero el magnesio viene solo así como magnesio? ¿Cómo viene? El calcio no está viniendo solo, lo estamos poniendo como gluconato de calcio. El magnesio. Magnesio sólido. ¿Como sulfato de magnesio han escuchado alguna vez? Sí. Entonces le podemos poner 2 ampollitas de sulfato de magnesio. ¿Sí? ¿Qué hacemos después? Dosamos el calcio nuevamente. Si el calcio sigue bajo, tenemos que continuar con la dosis que hemos indicado. Si el calcio sube, ¿sí? ¿Ya? A mayor o igual a 7.5, 7.6, pero sigue todavía un poquito bajo, le podemos reducir la infusión a la mitad o le podemos también agregar 2 comprimidos de calcio Priora. ¿Sí? Y si ya prácticamente ya se ha corregido, ¿sí? Suspendemos la infusión. ¿No es cierto? Igual en cada punto nosotros tenemos que seguir dosando el calcio para no pasarnos al otro extremo. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No está complicado, ¿no es cierto? Preparamos nuestra infusión, le damos, es que está muy agudo, incluso en bolo, una ampollita y lo podemos ir repitiendo, ¿no es cierto? Si no, le damos en infusión con su dextrosita, lo vamos pasando a una velocidad aceptable de 21 mililitros por hora y vamos dosando. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con la hipercalcemia? ¿Qué es la hipercalcemia? La hipercalcemia es el incremento de calcio total mayor de 10.5 miligramos por decilitro o el calcio iónico mayor de 5.5. ¿Ya? A nivel de la hipercalcemia, a diferencia de la hipocalcemia, supuestamente se da principalmente en pacientes hospitalizados. ¿Sí? Un 5% y solo un 1% a nivel extra hospitalario. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Hay que ver la velocidad de instauración. ¿Sí? No es lo mismo tener una hipercalcemia aguda que una hipercalcemia crónica. ¿Sí? ¿Qué implicaría una hipercalcemia aguda? Que se instala de manera rápida. Por tanto, nos va a dar prácticamente, ¿sí?, los síntomas de manera más rápida. ¿Sí? Y esto principalmente lo vamos a ver en neoplasias malignas. ¿Ya? Y se dice que esto es lo más frecuente de los pacientes hospitalizados. Sin embargo, ¿no?, en un hiperparatiroidismo, prácticamente como esto es un proceso más lento, la instauración va a ser también más lenta.
cuenta, la sintomatología va a ser menor. Puede ser que haya síntomas como puede ser que no, y esto es lo más frecuente en los pacientes ambulatorios. Otro punto que hay que tener en cuenta también son los niveles de calcio, ¿sí? Podemos tener una hipercalcemia leve que va de 10.5 a 12.5, una hipercalcemia moderada de 12.5 a 14.5 o una hipercalcemia grave más de 14.5. Ambos puntos, la velocidad de instauración como los niveles de calcemia, nos van a determinar la manera como vamos a actuar con nuestro paciente, ¿sí? ¿Qué nos va a causar la hipercalcemia? Si estamos hablando en etiologías dependientes de paratormona, tenemos el hiperparatiroidismo primario, ¿sí? O también la hipercalcemia asociada al hígado. Y si es independiente, no depende de la paratormona, neoplasias, ¿sí? Metástasis osteolíticas y el mieloma múltiple. Intoxicación por vitamina D, enfermedades granulomatosas, tirotoxicosis, inmovilización y fármacos como son los diuréticos y ácidos. Entonces, para que más o menos lo tengan en cuenta, ¿sí? Dependientes de paratormona, hiperparatiroidismo. Independientes de paratormona, neoplasia. ¿Sí se entiende? Muy bien. Tirotoxicosis, entonces. Las hormonas tiroideas van a estimular ¿qué? La resorción ósea. La hipercalcemia suele ser leve y asintomática y los antitiroideos pueden mejorar, ¿ya? Entonces, ¿esto para qué es importante? Porque si nosotros tenemos pacientes con tirotoxicosis, ¿qué tenemos que dosar? Calcio. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa con el hígado? En el tratamiento crónico se puede haber aumento de los valores de paratormona con aumento del tamaño de las glándulas paratiroideas. Generalmente también produce hipercalcemia leve que se normaliza junto con el valor de paratormona cuando suspendemos el hígado. ¿Ya? Claro que ahora ya no se usa mucho, ¿no? Ya prácticamente ya hay otros medicamentos muchísimo mejores. Insuficiencia renal. Puede ser en un cuadro agudo, miren, ojo, ¿sí? En una fase oligúrica puede aparecer hipocalcemia grave como resultado de la hiperfosfatemia aguda y la reposición de calcio en el músculo. La paratormona puede estar elevada y en fase diurética puede haber también hipercalcemia. Y en la enfermedad renal crónica el resultado es por hiperparatiroidismo secundario y terciario principalmente, ¿sí? Entonces, dense cuenta, si tenemos insuficiencia renal aguda, puede haber hipocalcemia, pero también puede haber hipercalcemia, principalmente en la fase diurética, ¿sí? O en la fase no oligúrica, ¿sí? Porque en la fase oligúrica se va a presentar la hipocalcemia muy parecido a la enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, en la insuficiencia renal aguda, ¿solo se presenta hipocalcemia? No, depende. Si es la fase oligúrica, sí. Si es la fase no oligúrica, ocurre hipercalcemia. Listo. Ahora, en la enfermedad renal crónica se presenta hipocalcemia. ¿Y en qué momento se presenta la hipercalcemia? En el hiperparatiroidismo terciario. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas? Muy similares. ¿No es cierto? Muy similares. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Van a depender de los niveles de calcio y de la rapidez de la síntesis, ¿sí? Si es crónica, puede haber astenia, falta de concentración, náuseas, etc. Pero si es aguda, puede haber alteraciones a nivel renal, puede haber insuficiencia renal, puede
osteolíticos en las diferentes entidades. Esta tablita nos va a ayudar para determinar hiperparatiroidismo primario, hipercalcemia asociada a enfermedad maligna y la destrucción local, como son las metástasis osteolíticas que hemos mencionado. ¿Sí? Entonces, aquí que tenemos el calcio en ambos va a estar elevado, pero ¿en dónde vamos a encontrarlo más alto? En las enfermedades asociadas a enfermedades malignas. Muy bien, ¿y el fosfato cómo va a estar? Disminuido, ¿sí? Aquí podría estar normal. ¿Qué pasa con la vitamina D? En el hiperparatiroidismo primario, solamente ahí puede estar aumentado. En el resto puede estar disminuido o no. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la paratormona inmunoreactiva? Esa solamente la vamos a encontrar en las neoplasias y en las metástasis osteolíticas. ¿Sí? La determinación sérica entonces del calcio no lo tomamos en un solo momento, tenemos que repetirlo en 2 oportunidades para determinar cómo está. Entonces, eso nos va a indicar si el calcio está elevado, tenemos que valorar sus antecedentes, cómo está el examen físico, sus laboratorios, y hay que excluir medicamentos que puedan causar hipercalcemia. ¿Sí? Luego, ¿qué valoramos? Paratormona. Si la paratormona está aumentada, ¿qué significa? Que es una de las causas dependientes de paratormona. Ahí hemos dicho que está hiperparatiroidismo primario y también ¿cuál mencionamos? Familiar. Y también hablamos de litio, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, pero para eso tenemos que dosar la calciuria en 24 horas. Y ahí es donde sí van a encontrar que puede haber una hipercalcemia hipocalcúrica, si es que está disminuida, familiar. ¿Sí? ¿Qué pasa si la paratormona está disminuida? Es independiente de paratormona, ¿no es cierto? Entonces ahí que podemos pensar, neoplasias, medimos la vitamina D, si está disminuida es neoplasia, si está aumentada es intoxicación o sarampión. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos paratormona disminuida, lo que hemos mencionado. ¿Qué vamos a usar? Vitamina D. ¿No es cierto? Si está disminuida, neoplasia. Si está aumentada, intoxicación. Y si está normal, enfermedad granulomatosa o síndrome linfoproliferativa. Si esta es una neoplasia, estamos sospechándola, pedimos ¿no? Receptor de paratormona inmunoreactiva, ¿no es cierto? Si es que está disminuido, osteólisis local, y si está aumentada, por maligna. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué damos para los pacientes que tienen hipercalcemia? Bueno, ya hemos mencionado, vamos a ver los niveles y también la presencia de síntomas. Si sin síntomas, bueno, si está a menos de 12, no requiere tratamiento inmediato. Si es de 12 a 14, tratamiento conservador, y si está mayor de 14, al igual que la presencia de síntomas, tratamiento inmediato. ¿Sí? ¿Y qué le vamos a dar? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos varias opciones. Una, podemos incrementar la excreción urinaria de calcio, ¿no es cierto? 2, podemos inhibir la resorción ósea para reducir la cantidad de calcio sérico, disminuir la absorción intestinal de calcio o también utilizar quelantes de calcio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a aumentar la excreción urinaria de calcio? Lo hidratamos, le ponemos, ¿no es cierto?, solución salina y le damos diuréticos de gas.